Así celebraba, como decía, así celebraba España el triunfo de ayer. Por segunda vez, 16 años después, vuelven a coronarse campeones del mundo, la selección española. Y por supuesto que lo vamos a analizar en el tablero, porque cómo no, es la cuestión que se está hablando en todos los lugares, en todos los platós, en todos los bares, restaurantes, calles. En fin, vamos a comentar aquí esa final que estoy segura que todos los tertulianos han visto. Hoy me acompañan en la mesa de análisis Víctor Ejido de Podemos. Muchas gracias por estar con nosotras. Buenos días. Andrea Benítez Dumont, periodista, bienvenida como siempre al tablero. Buenos días. Vamos a tener además al maravilloso Nacho Reyes, que sabe de fútbol pues muchísimo más que la directora de este programa. Muchas gracias, Laura. Y va a contarnos también cómo ha vivido esta final. Raúl Sánchez Cedillo, ensayista y analista político, bienvenido como siempre. Y por videoconferencia nos acompaña también la maravillosa Cristina Buigas, periodista económica. Gracias por estar con nosotras. Encantada. Así que voy a empezar, obviamente, con Nacho Reyes, que lo tengo aquí, porque la final de ayer, yo la he visto, debo decir, hubo un momento en el que yo misma decía, Pedro no me dejará mentir, me estoy aburriendo, decía, no pasa algo, pero luego es verdad que cuando ya la prórroga era como una cosa loquísima de pronto, todo empezaba a cambiar. ¿Cómo dirías tú que es el primer análisis que harías de una final como la de ayer? Al final, las finales del mundo siempre son partidos muy complejos, muy cerrados, porque el miedo a perder siempre está muy presente y los equipos suelen tirarse un poquito para atrás. El dominio de España ayer fue muy marcado porque, bueno, tiene elementos futbolísticos para pasar por encima a Argentina futbolísticamente, que en la previa Argentina venía mucho mejor anímicamente. España demostró más cualidades técnicas para jugar a la pelota y así fue que consiguió el triunfo, que tuvo que ser en la prórroga, pero que podría haber sido en cualquier momento del partido, Laura. Y después, bueno, ya terminó el Mundial, este mes de locura. Me acuerdo cuando estábamos en esta mesa hace prácticamente un mes y hablábamos sobre qué podíamos esperar del Mundial. Y había muchas compañeras que estaban un tanto escépticos respecto a lo que podía suceder, porque yo las entiendo perfectamente. O sea, un Mundial en Estados Unidos, con el ICE allí, con Donald Trump siendo el mayor criminal de guerra del mundo, o si no lo es Netanyahu, es él, metiéndose en Irán, metiéndose en América Latina. Tenían todas las señales para ser escépticos respecto a lo que podía suceder allí y que probablemente pudiera ser solo circo. Pero bueno, también decíamos en esa mesa de hace un mes atrás que siempre por las rendijas del fútbol moderno, porque el fútbol moderno es una industria, puede colarse lo popular. Y el fútbol tiene una centralidad popular inmensa para explicar la vida de millones de personas y creo que eso sucedió. Si hacemos un repaso rápido de qué fue lo que sucedió en el Mundial, tenemos por ejemplo a los jugadores de Irán portando el pin de 168 por las niñas de la escuela de Minab. Tenemos al aficionado del Congo que se paró en las tribunas haciendo memoria de Patrice Lumumba, que también tuvo su momento, porque aparte Congo tuvo muy buen desempeño en la Copa del Mundo. Tenemos a Lamine festejando con el 304, que es el código postal de Rocafoda, otro elemento popular más allí. Por decir algunos más, el técnico de Egipto, dedicándole el pase a 16avos al pueblo palestino. Bueno, los jugadores argentinos en la semifinal contra Inglaterra mostrando la bandera de Malvinas, que aparte tuvo su impacto político porque al día siguiente se votaba la ley de extranjerización de la tierra en Argentina, que no se frenó. Que se ha frenado al menos momentáneamente, así que vaya si el deporte no tiene impacto en lo político. O sea, era imposible que el Senado argentino aprobara esa ley luego de la reivindicación de los jugadores ese día. Y después ya lo último para terminar, el DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, después de vencer a Alemania, con un discurso que nos emocionó a todos, en donde dijo: los que tenemos enfrente son los que se forman en las grandes escuelas futbolísticas con césped de lo más lindo, cortado, con las mejores condiciones. Nosotros somos gauchos, somos indios, venimos de la tierra colorada, en donde a los padres y a las madres les ha costado que sus hijos tengan un presente profesional. Eso también fue uno de los elementos que emocionó y, como decía, uno de los tantos elementos políticos dentro de la Copa del Mundo. Me encanta esto porque son como estas, vamos a llamarlo grietas, ¿no? Como estas grietas en el momento. Es verdad que no es ahí donde se libran todas las batallas, pero como en todos los lugares se libran las batallas también, esas grietas creo que han sido también sin duda la muestra de lo que pasó en todo este Mundial, pero no solo en todo este Mundial. Yo me quiero quedar con una imagen de ayer, la quiero poner y luego abro ya mesa para que todos me cuenten sus impresiones de la final y tal. Pero como soy una mujer de imágenes, así como soy de palabras, y Nacho ha hecho aquí un recuento maravilloso, hay una imagen que para mí, hay una imagen que es para mí, ahora vamos a seguir en esto, Andrea, pero hay una imagen que para mí es la imagen campeona. Para Laura Arroyo. Obviamente no es con el balón, es con las manos. O mejor dicho, cuando no le estrechas la mano a alguien. Vamos a ver lo que hicieron Cuti y Licha. Querían ganar para Leo, la querían ganar para el país, pero... Querían ganar para Leo, la querían ganar para el país, pero...
Como decíamos, a veces esos gestos dicen muchísimo. No le estrecharon las manos nada menos que a Donald Trump en Nueva York. Importante detalle. Vengo a la mesa. Voy contigo, Víctor, que habrás estado también, no sé si gritando, eufórico. ¿Cómo has vivido tú esta final y con qué te quedas? Pues estuve eufórico hasta bien tarde y salí a las 6 de la mañana de Murcia, así que afectará mi capacidad de análisis, pero lo intentaremos. Esa juventud que te desborda, ¿eh, Víctor? Ni yo. El fútbol te devuelve a la infancia. Para mí tiene un titular esta Copa del Mundo, es que ganó la España de Lamine Yamal y perdió la España ruin de Abascal. Ganó la España de Ferran, un chico humilde de un pueblo valenciano, de Follós, pero también la España de Nico Williams, el hijo de dos ganeses refugiados, de Félix y de María, que llegaron a España después de cruzar el desierto del Sáhara. Intentaron saltar la valla de Melilla y hoy su hijo dio esa asistencia de gol que convierte a España en campeona del mundo. Perdió también la España de Vito Quiles, que hace 3 años ponía un tuit con una foto de Nico y Lamine y decía qué broma de selección es esta, ¿no? Que no se olvide, este es el nivel de la ultraderecha que ahora se sube al carro de la selección, ni olvido ni perdón. Ganó la España solidaria con Palestina y su triunfo se celebra hoy en Gaza, en Cisjordania, en Estambul y hasta en Teherán. Perdió el sionismo internacional, porque durante todo el Mundial vimos cómo Itamar Ben-Gvir, como Netanyahu intentaron apropiarse de la selección argentina y de la figura de Messi, igual que se apropian de las tierras de los palestinos, ¿no? Ganaron 2 jugadores de la selección argentina por encima de todo, el Cuti Romero y Lisandro Martínez del Licha, que se negaron a estrechar la mano del criminal asesino de Donald Trump. Y ganó también Rodri, que cuando Trump intentó colarse en la foto del campeón, lo mandó a pastar. Eso también es verdad. Lo mandó a paseo. Y esa foto para mí es icónica, de Trump de espaldas, ¿no?, a la selección campeona. La selección argentina perdió, pero para mí perdió con honor, porque es dificilísimo llegar a 2 finales del Mundial de forma consecutiva, y yo creo que el pueblo argentino lo sabe. Para mí perdieron sobre todo Milei y Trump, que se había imaginado una final y un campeonato muy, muy distinto, y creo que ganó España, ganó la Roja, y la mayoría de gente en todo el mundo quería este triunfo, el de la España de Lamine Yamal. Voy contigo, Andrea, que claro, no sé cómo habrás vivido tú la final. Entiendo que ahí ya es diferente. Yo debo decir que yo con el Argentina-Inglaterra estaba rebosante de emoción. Al día siguiente, además, aquí creo que se me notó muchísimo. Yo le tengo un amor a tu patria que no veas. Así cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido tú la final ayer? ¿Cómo no vamos a tenernos ¿Cómo amores no? Claro. en toda América Latina? La verdad que fatal, fatal. Aparte yo tengo una relación que va y viene con el fútbol. En el 78 rompí todo tipo de relación con la selección, con todos los jugadores, nada. Con Maradona también rompí relaciones cuando le pegaba a las mujeres, las violaba. Entonces, bueno, y de chica, yo de mi pueblo no podía ser del club, porque se llamaba Deportivo Sarmiento, y Sarmiento fue un tipo que estableció la educación pública, pero que decía que los indios y los gauchos son cosas, no tienen alma. Entonces, ¿cómo vas a hacer de un club que lleva el nombre de un racista de tamaño vuelo? Ayer, la verdad es que Iguazú, mi perra, y yo mirábamos desconcertada en la primera parte, y yo decía, no te preocupes, que va a venir el ángel de la cancha. El ángel de la cancha es una canción futbolera preciosa que la cantaba este chico, ahora les digo, cordobés, que es muy linda, que pasa de todo en el fútbol y de golpe baja el ángel de la cancha y hay una jugada que rompe todo. Y yo le decía a Iguazú, tranquila que viene el ángel de la cancha, nada, ni pasó. Y lo que sí creo es que hay una cosa, sabemos desde el principio de los tiempos del fútbol la manipulación y el uso que se ha hecho del mismo
por parte del poder, de la patronal, de los partidos políticos, de los dictadores, todo. Pero el sentimiento que genera el fútbol no se le puede arrancar a ningún pueblo. Es muy raro que te encuentres con alguien que te diga todo impoluto, no me gusta el fútbol, porque ahí nomás recibí 5 dedos en la cara. No, yo me gusta el fútbol, lo que no me gusta es que en una cancha de fútbol se libren guerras. Lo de las Malvinas es otra cosa porque es una manifestación anticolonial. Pero que el enemigo pase a ser un equipo que está también atrás de una redonda tratando de hacer un gol, una locura. Y en Argentina ayer se pasaban himnos militares acompañando a la selección argentina. Y un adiós a Leo Messi, yo ya le dejé de hablar cuando le di un beso a Trump y ahora le doy una palmadita en el hombro, me da mucha pena. Sí, da mucha pena. Yo esta mañana también hablaba con Pedro nuevamente, que es el gran futbolero de mi casa, y estaba también triste por Messi. Decía, no debería haber sido así, ¿no? O sea, es como una de esas cosas, porque pues, hay que decirlo, y lo decían los mismos jugadores españoles cuando eran preguntados después de la final. Probablemente el mejor de los jugadores, ha estado en la cancha también, pero se va de esta manera, como decía Andrea. Voy contigo, Cedillo, que Cedillo, por suerte, es futbolerazo. A ti también te gusta mucho el fútbol. ¿Qué tal has vivido la final ayer? Pues bastante no aburrido, como tú, porque yo creo que fue un partido, no sé, cuando te gusta el fútbol quiere decir que lo has jugado y sobre todo que... ¿Lo has jugado tú, Cedillo? ¿Puedes saber en qué posición jugabas? De portero. Muy bien. Vamos con el dibujo. Vamos a ir. No podemos decirlo. Y entonces ves toda la inteligencia del partido, quiero decir, ves qué está pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues, básicamente es un poco agridulce, porque para una final de estas características, francamente, el planteamiento de la selección y de su técnico argentino fue muy mezquino. Yo no sé... obviamente hay que decir de todo, es todo pasión, pero digamos, desde el punto de vista del análisis del partido, del juego, con mínimamente racional, obviamente Argentina podía haber disputado realmente el partido y no lo hizo. Prácticamente fue a por los penaltis a partir de... las estadísticas son brutales. Sí, casi ningún tiro al arco, ¿no? Casi... Lo podríamos mostrar porque son de un dominio absoluto, Total, sí. absoluto. Y claro, es Argentina, entonces, o sea, que sí, que España es muy buena, pero es que no has querido disputar la final como si, por ejemplo, la de Qatar, que fue un partidazo, ¿no? Muy movido, etc. Entonces, un poco desagradable, la verdad, porque veías que había factores como extrafutbolísticos, como, en fin, la comedia continua para ver si el árbitro... o sea, yo creo que no creaba buena atmósfera, que no había buena lead, que se dice, ¿no? Con el pedazo de equipo que tiene Argentina. Y bueno, pues al final fue feliz en el sentido de que claramente tenía que ganar la selección española ese partido, ¿no? Luego los aspectos no directamente ligados al partido, a mí me importa sobre todo una cosa, a mí me parecen muy bien las pasiones cuando se está jugando, pero después de jugar ahora hay que decir la inmensa basura que es todo esto, ¿no? Quiero decir, y hay que tener en cuenta que tenemos que mover políticamente todas las contradicciones que ha puesto de manifiesto, obviamente me estoy refiriendo a España, al Estado español, este mundial, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hoy La Razón, me han comentado aquí las compañeras antes de entrar, pone a Felipe VI en la portada, cuando, en fin, en vez de, yo que sé, a Lamine, etc. Bueno, o sea, La Razón. Han dado rienda suelta al racismo y al imperialismo con esta selección y ahora querrán apropiarse como España, España, España. Entonces hay que mantener abierta esa contradicción. Primero, el fascismo no funciona futbolísticamente en España. Es decir, la furia española de jugadores ahí descamisados, de pelo en pecho, que no saben jugar, que dan patadas. No, es una
es una combinación primero de un devenir mujer del fútbol, es decir, tranquilidad y técnica y cuidado unos de otros, y luego una universalidad porque tienes a jugadores racializados que son centrales, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante si ves el hecho de que en el fútbol femenino se da exactamente ese superdominio, y es a partir de una selección que no es de que van dando puñetazos por ahí, es decir, que no imita los roles masculinos, sino que es una máquina de hacer fútbol y de cuidarse, etc. Entonces eso hay que ponérselo en la cara a todos los fascistas. Hay que decir que con el fascismo no se va a ninguna parte, ni en el fútbol ni en ningún lado, y mantener abierta esa contradicción, porque ahora vamos a ver todo el imperialismo español, el nacionalismo supremacista. No ha ganado esa España, ha ganado digamos, la España que solo cabe en una república plurinacional. Un poco lo que decía también Víctor, y claro, me parece interesante también esto, plantearlo en esos términos, ¿no? En la España que ha ganado, de alguna forma, ¿no? En la España que gana, la España que es campeona por segunda vez. Y cómo se refleja, como decías también, se dio en esta idea de que con el fascismo no se llega a ninguna parte, ni en el fútbol, ni en ningún otro lugar, ¿no? Me gusta, expropiamos, me parece bien. Voy contigo, Cristina Buigas, que no sé cómo habrás pasado tú también los nervios, el vértigo, la expectativa. ¿Qué tal para ti la final? Bueno, yo lo dije hace un mes y estaba ahí Raúl en el plató. Yo no soy nada futbolera, el fútbol no me gusta, pero evidentemente he visto los partidos últimos de España al ver que podía ser la ganadora. Y creo que vi ayer el mismo partido que Raúl. O sea, un partido en el que España se mereció absolutamente ganar, porque, y ahí de eso sí que entiendo, las estadísticas son tremendas. O sea, 117 ocasiones de gol de España y 0 de Argentina. Punto. Esa es la razón. Y luego todo el follón teatrero de tirarse al suelo y de dar patadas y todo eso, y a pesar de que el árbitro estaba bastante de parte de que ganara Argentina, quizá por mandato de Trump, ese árbitro esloveno, la misma nacionalidad que la primera dama, pues bueno, a pesar de eso tuvo que expulsar a un jugador argentino. Bueno, pues ya está. Me gustó mucho todos los jugadores, tanto españoles como argentinos, que no le dieron la mano a Trump, y para mí la foto es la foto de Lamine Yamal con su hermano pequeño en brazos y la Copa del Mundo. O sea, España es eso, es una España multirracial y en la que todo el mundo tiene cabida, mal que les pese a los de la ultraderecha. Y con eso es con lo que me quedo absolutamente. Luego, el ridículo de Trump, un ridículo absoluto. Y una última cosa, me gustaría saber, la gente que estaba llenando el estadio, había más argentinos que españoles en un país con enormes problemas económicos como es Argentina. En España también hay hay una desigualdad, pero había una proporción de gente española ahí menor que de argentinos. ¿De dónde saca el dinero esta gente? ¿Quién es la gente que se pudo gastar, no sé, 10.000 euros en ir a ver el partido, entre el billete, entre el hotel, entre todas estas cosas? Es algo que creo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Es la gente que fue a representar a Milei o qué gente es esta? ¿De dónde saca el dinero para ir ahí? También me lo pregunto de muchos españoles que fueron, pero vamos, creo que hay un mayor poder adquisitivo en este momento en España que en Argentina, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien quién es la gente que estaba ahí. Se convirtió un deporte que en teoría es un deporte de la gente en una ceremonia del elitismo, ¿no? Y eso no me gusta en absoluto. Y luego Trump haciendo el ridículo y teniéndose lo que llevar casi a rastras, me encantó. Pero hay una cosa, se está haciendo una especie de narración de una epopeya de Trump no tuvo más remedio que darle la mano a Sánchez. Se están olvidando de la cumbre de Ankara del otro día. Tras la cumbre de Ankara del otro día, Trump dijo que él ya se llevaba muy bien con España, que España era maravillosa porque se había comprometido a gastar más dinero en armamento, sobre todo en armamento para las empresas estadounidenses. Esa es la razón por la que ya no le importa darle la mano a Pedro Sánchez. Y bueno, y enhorabuena a todos los futbolistas que se lo han merecido.
Esa ha sido la opinión de Cristina. Has tocado muchas aristas. Hay una en concreto que quería responder Andrea. Muy breve, por favor. Sí, que preguntaba justamente de dónde han sacado la plata toda esa hinchada argentina. La respuesta está siempre en el mismo sitio. Primero, son los barras bravas pagados por los clubes. Es Macri que paga a su gente. Macri fue presidente de Boca Juniors, que es uno de los clubes más importantes de Argentina, y también hubo subvenciones por parte del gobierno de Milei, de la Consejería de Cultura y Deporte, saben lo que es solamente el fútbol, para que puedan ir, porque la entrada menor salía $4.000. Entonces, habrá algunos, muy pocos, que ahí se pueden haber pagado su boleto, pero ahí fueron todos pagados por los que quieren que el fútbol sea un elemento de poder y de presión en todos y cada uno de los gobiernos. Vengo con una cosa también que comentaba Cristina ahora, Nacho, que tiene que ver con el tipo de fútbol. Yo de esto sé muchísimo menos, así que te lo dejo claro. ¿Qué tipo de fútbol vimos ayer? Yo voy a coincidir en una cuestión con Cristina y voy a discrepar en otra. Voy a coincidir en que es una vergüenza terrible lo del precio de las entradas, lo decía Andrea, lo decía Cristina, o sea, precios por encima de 30.000 euros. Si queremos que el fútbol sea un deporte popular, en algún momento nos tenemos que plantear que tiene que haber techo para los precios de las entradas, no solamente los eventos deportivos más importantes, sino de todos. Por ejemplo, Mapdani lo hizo muy bien en Nueva York cuando reservó un porcentaje de entradas de los partidos que se jugaban en Nueva York para los vecinos y las vecinas que vivían allí. Más cosas como esas. Pero voy a discrepar con Cristina en algún sentido. Y creo que no solamente con Cristina, sino y no digo que Cristina responda a esto, pero estuve siguiendo la cobertura periodística de lo que estaba sucediendo y cómo los medios españoles cubrían la final y cómo hablaban de la selección argentina, y siempre se repetía esto, que yo creo que es una cuestión de anti-argentinismo, anti-latinoamericanismo, de que los latinoamericanos somos sucios, vamos en contra de las normas, pegamos, nos saltamos del guión, somos salvajes. Y yo creo que ahí hay una cosa muy jodida, porque no es solamente que nos quieren ganar, nos quieren disciplinar, quieren que nosotros perdamos, pero que encima seamos correctitos, ¿no? Que saludemos con la manito, que digamos muchas gracias, perdón. Yo le voy a recordar que Zidane en una final del mundo le pegó un cabezazo a un francés, a un italiano, perdón, en el medio de una final, y era francés, era Zinedine Zidane. Cantona, que yo aplaudo esa patada, me encanta la patada que le pegó a ese fascista en la tribuna, pero le pegó una patada en el pecho. Total. No era latinoamericano, era un europeo bien europeo. Entonces creo que ahí hay un elemento un poco jodido y que hay que, bueno, que si realmente nos planteamos el tema de la cuestión de colonial y demás, que bueno, que no se le puede pedir a los sudamericanos que encima seamos correctos, demos la manito. Y tan terrible no correctos somos. a lo europeo también, Claro. hay que decirlo, porque también lo de correcto o incorrecto muchas veces ya sabemos cómo opera. Total. Y tan terrible no somos, aparte, porque después, bien que van a expoliar nuestras bases de jugadores y a traérselos para que se terminen de formar acá en Europa. Los mejores jugadores del mundo, en su mayoría, son sudamericanos. Y cierro con una cosita muy chiquita, nada más. Creo que ayer todo el mundo vivió la final, no importa por quién hinchaba, de manera alegre, de forma colectiva, con amigos, con amigas, con familia, como con la persona con la que quisiera verlo o de la forma de la que la quisiera ver. Bueno, creo que tenemos que tener un proyecto político a futuro que nos permita que la gente le pueda dedicar más tiempo, como esos tiempos que tuvimos ayer. Tiempos de ocio para disfrutar con la familia, y para eso hace tiempo, dinero y tiempo. Entonces hay que poner una izquierda en pie que pueda permitir eso. Tiempo Literal. y dinero para la gente, para que pueda disfrutar de las cosas de toda la vida. Vital, porque claro, es que es una cuestión de también el tipo de algarabía, además el tipo de sensación que te deja poder tener ese tiempo. O sea, ese tiempo, ese ratito, ese compartir, es incluso estar tenso, pero viendo algo que te recrea, te genera, yo que sé, una serie de sensaciones que te quedan hacia el día siguiente, o sea, que te quedan y que impulsan también a lo que continúa. En efecto, necesitamos un proyecto que para eso además tendría, porque empezabas hablando del precio de las entradas, claro, habría que en realidad sacar el capitalismo del fútbol. Lo veo complicado, pero me parece que es precisamente por ahí por donde se tiene que ir, y también la clave anticolonial que ha marcado Nacho, que para mí es tan importante, no solamente porque lo vemos en el fútbol, sino porque lo vemos en todo. Se suele decir en general que hay formas para hacer la política, hay formas para jugar al fútbol, hay formas para tocar música, por ejemplo, que ese sí que es mi terreno, ¿no? Hay formas correctas de tocar un violín. No es verdad, el violín andino suena hermoso y se toca muy distinto a cómo lo tocan en Europa. Y creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Me ha parecido un aporte más súper fino, Nacho. Voy contigo, Víctor.
Sí, con respecto al tipo de juego, yo creo que triunfó lo colectivo sobre lo individual. El tipo de juego de España, que es el estajanovismo de la presión y del pase, sobre las estrellas rutilantes, ¿no? Incluso Lamine Yamal, el mejor jugador de la selección, hizo un gran trabajo, sacrificándose muchas veces por el equipo, defendiendo, construyendo el juego colectivo. Lo que pasa con las críticas que se han hecho a Argentina es lo que siempre sucede en el fútbol, como en todo, que es un campo más para la batalla cultural. Y entonces pues había muchísima gente esperando el fallo de la selección española, la caída, ¿no? El otro día salía Elías Bendondo diciendo que se estaba aprovechando el gobierno de los triunfos de la selección española. Me lo imagino allí rezando en su casa para que perdiera la selección. Pues esto es lo mismo, había muchísimos racistas esperando que la selección española cayera para criticar a Lamine Yamal y no lo consiguieron, porque la izquierda también da la batalla cultural y al final la foto del Mundial ha sido la foto de Kane, del hermano de Lamine Yamal, de los dos levantando la copa, muchísimos momentos más, y no les ha salido bien. Entonces ahora quieren intentarlo contra Argentina, ¿no? Y nos pintan un equipo violento, cuando los datos dicen lo contrario. 25 faltas hizo Argentina, 21 hizo España. No hubo ninguna patada brutal, como si vimos en la final de 2010 de Nigel de Jong a Xabi Alonso, ¿no? Fueron entradas, pues bueno, dentro de lo que es una final. Es verdad que hubo un jugador particular que perdió los papeles al final y hubo una pequeña trifulca, pero nada alejado de lo que es el fútbol. Y no nos van a enfrentar, no lo van a conseguir. Porque ayer los españoles, la mayoría de españoles, si no ganaba España el Mundial, querían que ganara Argentina, por una razón muy simple. Messi es patrimonio de todos los hinchas del Barcelona. El Atlético de Madrid, hay muchísimos jugadores también argentinos. Los españoles no estarían especialmente tristes si hubiera ganado Argentina el Mundial, y al revés, muchos argentinos también, si no ganaba España, si no ganaba Argentina, querían que ganara España porque hay muchos vínculos, ¿no? Pero la mitad de la gente, de los españoles que planteas que respetaban el tema de Argentina o que lo contemplaban, no justamente la derecha. La ultraderecha quería que los mataran a muerte a los argentinos. Se pasaron alrededor de mi barrio diciendo cosas que, bueno, cualquier momento me prenden la casa por bruja argentina. Pero la ultraderecha, no la gente, yo también. Si no ganaba Argentina, quería que ganara España. Ahora estoy más jodida, pero bueno. Y ustedes, la mayoría de la izquierda, si no ganaba España, ¿quién iba a ganar? He visto un titular esta mañana que me daba absolutamente vergüenza en Diario AS. Triunfo del fútbol sobre la delincuencia argentina. Madre mía. Es decir, que esto es lo que están esperando. Ellos siempre utilizan el fútbol para enfrentar, para el racismo. Bueno, y luego que no es político, ¿no? nos dicen, ¿no? Luego que en el fútbol no hay política, Raúl. No, pero ahí hay, en fin, ahí hay un conflicto entre dos nacionalismos. Claro. Y a ver, o sea, yo no quiero aquí abrir melones demasiado gordos, pero a mí me parece que y ahora que se retira Messi, a mí me parece que el fútbol argentino tiene que renovarse radicalmente. O sea, no estamos hablando institucionalmente, porque el problema que tenemos delante es que esto es lo más parecido ¿no? de una Roma imperial que se ve por televisión y por redes, con espectáculos de gladiadores en el Coliseo. Es decir, el peor imperialismo. Es decir, Trump es un genocida. O sea, no es distinto de las Olimpiadas de Hitler. Ya ha estado ahí dando y va a salir en la foto siempre. De cuando salga la foto habrá que hacer como hacían los estalinistas de borrar a Trump, porque va a salir siempre ahí. Y nadie le puede decir nada a ese señor, ¿no? Solo Rodri le dijo, venga señor, pase por aquí, está estorbando. Igual Rodri a ver si desaparece o algo. Pero vamos, a lo que voy es, que yo creo que, y le ha pasado también a Italia, o sea, el nacionalismo, lo nacional popular, y es de lo que estamos hablando aquí porque claro, el nacionalismo argentino pues también es muy provocador.
Entonces da pábula a todo eso, pero a mí me parece que la clave tanto de esos fachas españolistas como de ese argentinismo que me entiendes, que te lo puede hacer Galtieri, o te lo puede hacer Videla entregando la copa a Kempes. Joder, eso es muy chungo. ¿Y cuál es la clave de todo eso? Pues precisamente que ambos nacionalismos son blancos. O sea, que quien mató la encomienda y todo eso del Imperio Español masacró mucho. Pero el gran genocidio de los pueblos originarios está hecho por los padres de la independencia. Os comento las batallas, la campaña del desierto, la masacre de... Y esa es la verdadera clave. Y eso se refuerza también, o se traslada también a cómo renuevas el fútbol en Argentina. Primero, a partir de los elementos del feminismo de 2018. O sea, ¿por qué los argentinos tienen que ser esos machos ahí? Me parece patético, francamente, porque Argentina ha cambiado y lo ha demostrado el movimiento. Y segunda cosa, más personas racializadas. Ese fútbol que dice Nacho, que es de gente pobre, que juega en canchas, son bolivianos, son gente racializada y ese es el futuro. Entonces, esa es la apertura que hay que hacer. El antiimperialismo tiene que pasar por la racialización. Sí. Pero no solamente bolivianos, recordemos que Argentina en general no es blanca tampoco. Argentina Bueno, no es blanca, por supuesto, Argentina es marrón vale. también. Vamos a ver, por Nacho. supuesto. Me sumo un poco a la discusión, de acuerdo con que todo nacionalismo tiene su exclusión y sus excluidos, completamente de acuerdo. Yo sí lo que creo es que hay una diferencia bastante importante acá, las compañeras que están en la mesa saben muchísimo más que yo sobre el tema, pero creo que hay una diferencia bastante importante sobre en cómo en América Latina construimos el significado de patria y cómo se construye en Europa, porque en América Latina... la construcción de esa patria siempre fue a favor de la libertad de los pueblos en contra de las injerencias de los imperios, sea español, británico, portugués, estadounidense. Por eso me parece que la derecha argentina y la derecha latinoamericana en general tienen muchas trabas para poder ser patriota realmente, porque lo puede sostener en discurso, pero a la hora política, a la hora de la práctica, de la praxis, todos sabemos que el proyecto económico de las derechas latinoamericanas es de sumisión a los imperios. Entonces ahí es cuando ese discurso se trunca absolutamente. Y después, nada más, solo una perlita se estaba hablando sobre esta operación anti-argentinista, anti-latinoamericanista, o al menos yo lo estaba poniendo encima de la mesa. Leía esta mañana Natalie Caminato, una académica argentina, que decía que cuando uno destruye las herramientas y las armas de soft power, como son la universidad, la educación y la ciencia, se puede comer estas operaciones que pueden venir de otros lados y uno no tiene herramientas para poder defender lo propio. Lo que estoy diciendo es, Javier Milei desmontó completamente el cine argentino, la educación y la ciencia. Entonces, cuando se viene de afuera a decir que la Argentina es una basura sionista, que hay gente en Argentina que es una basura sionista, pero el pueblo argentino no es una basura sionista, uno no tiene las herramientas para poder defenderse ante la multitud. O sea, si los yanquis tienen Hollywood, América Latina tiene que tener su industria de cine, su industria científica y su industria educativa. Repito, el cine argentino es hermoso, muy lindo, tiene perlas maravillosas y aparte con un significado político muy concreto. O sea, yo que soy uruguayo crecí con películas sobre la dictadura argentina. Yo también, claro, siendo peruana. Pero Claro. porque tienen un cine maravilloso. Entonces, bueno, nada más. Solamente eso. Y lo último, ya... Parece muy clave esto que has dicho, Nacho. Sí. Lo último antes de cerrar, que la derecha nos quiere como el Chocas, comiendo fideos recalentados, encerrados en una mansión gigante diciendo que las mujeres son todas malas. Y la izquierda lo que queremos es un proyecto colectivo para juntarse con amigos y con amigas a disfrutar del deporte, del ocio, de la cultura, todos juntos y con tiempo y dinero para poder hacerlo. Cedillo. No, solo una cosa, que yo creo que, en fin, que el antiargentinismo, o sea, los fachas siempre. Pero luego insisto que este rollo de esta selección a mí me parece que ya no responde a la Argentina real y que en la izquierda española es absolutamente, bueno, aquí está Andrea, es absolutamente argentina. Quiero decir, cultural y políticamente, la gente que se vino con la dictadura del proceso, en fin, es fundamental en la izquierda española, política, estética, en la música, en el teatro, en el cine, en fin. Y por lo tanto, ese vínculo es indestructible. Pero eso no quita justamente que ya no estamos con Juanito y la furia española, ¿entiendes? Es precisamente un modelo, y no es que sea español, es un modelo, digamos, de que hay luchas antirracistas, de que hay una racialización y de que hay un análisis del pasado colonial e imperialista, que eso se transforma en la práctica del deporte también. André. Y que también remarcar
que en otros tiempos también en el fútbol y en plena dictadura, en 1978, hubo lugar para la ética y la moral, como lo hizo la selección holandesa. Nosotros en los aeropuertos pasábamos a todos los que iban a las elecciones un papel que decía un gauchito, que en vez de que era el gauchito con la pata en la pelota, estaba la pata sobre una calavera. Boicotea este mundial, no juegues con los asesinos, esto le ayuda a los genocidas, bueno, etc. Íbamos y repartíamos a todos. Y en una de esas aparece la selección holandesa. ¿A quién puedo amar yo? A Johan Cruyff, de toda la vida antes. Entonces me tiro a Johan Cruyff porque sabía que hablaba español también y le doy el gauchito. Sí, sí. Le doy el coso con el gauchito y dice, oh, muy bien, muy bien. Digo, no le des la mano a Videla. ¿Sabes lo que me dijo? Se dio vuelta el rubio y me dijo, te juro, nunca. ¿Y qué hizo la selección holandesa? Que salió segunda, no subió a recibir las medallas. Mi Johan, mi Johan. Pues esto es. Que hay que decir que se sudamericanizaron unos europeos rubios y de ojos azules, y sin embargo estuvieron ahí al lado nuestro. Y recordar también, perdón, el último, porque si no me sentiría muy culpable, en 1978, cuando la selección perdía un gol o dos, sacaban a uno o dos detenidos desaparecidos de los campos de concentración y los fusilaban ahí mismo. Cuando ganaban, perdón, y cuando perdían, sacaban 2 por cada gol que le metían en contra a la Argentina. Así que ese mundial fue el mundial de la sangre y el mundial para no olvidar ni perdonar ni reconciliarse nunca. Me parece muy importante estos apuntes, Andrea, porque claro, nos hablan de toda esta potencia política que hay, no solamente porque se trata de un deporte, yo creo que es lo que tiene que ver con que es un espacio de difusión masiva. Y en esos espacios de masificación absoluta, la política desborda. Y la política desborda la regla, la norma, los 22, lo desborda todo. Y nos recuerda, en efecto, también a vamos a decir, nuestros momentos de tanta derrota, de tanto dolor, que también se expresaron. También momentos de tanta complicidad, la peruana con la Argentina, por ejemplo, precisamente por las Malvinas, que es una cosa que a mí me vincula a Argentina desde que nací, desde que tengo uso de razón, literalmente. Yo nací además en el 86. Y entonces esto hace que también se construya en torno a este, vamos a llamarlo, escaparate mundial, muchísima política que también nos debería hacer pensar. Y lo digo porque los medios de comunicación esta mañana obviamente están hablando de esto. Obviamente. Pero ojalá tuvieran el debate que estamos teniendo aquí. Porque hemos hablado de patria, hemos hablado de anticolonialidad, hemos hablado de memoria, hemos hablado de racismo, de antirracismo, de antiimperialismo. Eso es de lo que deberíamos estar hablando precisamente por lo que ha ocurrido ayer. Precisamente por la segunda victoria de la selección española. Cedillo. No, sí, pero aquí hay otro aspecto, porque aquí estamos en un plano muy, digamos, hispanohablante, ¿no? Lo que hay que ver también es cómo, precisamente por la mundialización del fútbol, o sea, había otra disputa basada en la ignorancia. O sea, el fútbol se basa en la ignorancia, ¿no? La gente que sabe de Argentina, mucha gente. Son estereotipos que en función de inclinaciones pues se explotan más o menos. Y hay que ver esa otra partida mundial que se ha jugado fuera de estas relaciones tan estrechas como son, ¿no? Que es lo que estaba pasando en Gaza. Claro. ¿Entiendes? O sea, que Argentina, por la responsabilidad criminal de sus dirigentes y la poca toma de posición al respecto de muchos jugadores también, está identificada con el sionismo. O sea, que si te respalda Netanyahu, pues dices, a mí tú no me respaldas. Mientras que, o sea, se ha jugado esa partida en el mundo árabe, ha sido, y en África, España, absolutamente. ¿Por qué? Aquí estamos todo el día criticando la hipocresía de Pedro Sánchez con el genocidio y con Israel, pero la percepción es que se jugaba esa partida, la de la no guerra contra, vamos, la de la crítica del genocidio y del imperialismo genocida israelí-estadounidense frente a, pues, bueno, a la autodeterminación y al derecho a existir de pueblos como el palestino. Y eso hay que verlo. Es decir, la gente está muy contenta y eso es un espaldarazo espiritual para gente que no tiene literalmente nada.
Nada. son claves Habéis visto las importantes. imágenes de las ruinas. La gente hay en un pequeño claro de las ruinas viendo los partidos. No, sin duda son todas las claves que han surgido a lo largo y me parece también bien poner el foco en cómo se percibe. En efecto, nosotros denunciamos la hipocresía de Pedro Sánchez porque es hipócrita, no porque se nos ocurra, eso es evidente, pero la imagen internacional que tiene es la que tiene. De todos modos, hay que decir que también se ha utilizado mucho esa clave para golpear a un pueblo hermano, como es el pueblo de Argentina, acusándolos a ellos de ser sionistas, en su mayoría, que me parece violento, colonial, mentiroso, falso y muy insolidario. Muy insolidario, lo denunciamos en el tablero, por cierto, también hace unos días. Solo voy a ir con una última, Nacho, que nos vamos a seguir moviendo para ponerte en algún aprieto, porque si no, no sería, ¿sabes? No sería Laura Arroyo. Si tienes que elegir un jugador De la selección española. de todo el mundial. Chan, 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 chan. Porque de la selección española es muy fácil. Ok. ¿Puedo decir dos? Vale, dos. Es decir, Lamine Yamal porque no por su desempeño individual en el Campeonato del Mundo, porque no hizo todo lo que podría haber hecho, pero hubo una cosa que me gustó mucho, que no brilló individualmente, pero ayer estaba como si eso no le pesara, en pos del grupo. Y eso es muy difícil de ver en las estrellas, porque las estrellas cuando no consiguen su gol, su actuación individual, se nublan y no juegan para el colectivo, hizo todo lo contrario. Y después ya un lujito de un jugador que me gusta muchísimo, un jugador francés, se llama Michael Olise. Olise. Ese tipo va dibujando gambetas en la cancha como si no existieran los rivales. Me gustó muchísimo. Y lo descubrí ahora, no tan futbolero de mi parte, pero sé que jugaba en la Premier League, en el Crystal Palace. No lo había visto mucho, pero en la Copa del Mundo me encantó. Pues mira, nos hemos quedado con esos dos. Uno, y mención honrosa, que hemos prometido a Nacho Reyes, que como siempre ha venido aquí a llenarnos de fútbol y política, como se debe hacer. Y además, desde el sur global. Cosas que a mí me gustan. Y nosotros nos vamos moviendo.